Cordial saludo para todos, mi nombre es Cindy Geraldine Ortiz, pertenezco al grupo 3 del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar sobre la era de la información, la cual se caracteriza desde que existe la sociedad de la información y la comunicación entre varias personas alrededor de una opinión de un tema determinado. Se han definido parámetros para que las personas accedan a los documentos. Básicamente la era de la información se define como un término impreciso que sirve para designar un conjunto de actividades orientadas a la generación, coordinación, almacenamiento, conservación, búsqueda y recuperación de la información, tanto interna como externa, contenida en cualquier soporte. Los orígenes no son tan precisos. Esta teoría fue iniciada por Claude Hellwood Shannon a través de un artículo publicado en el Bell System Technical Journal en 1948 titulado Una teoría matemática de la comunicación. En esa época se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de comunicación enviando una cantidad de información por un determinado canal y midiendo su capacidad. Se buscaba la transmisión óptima de los mensajes. Las características de la era de la información, aquí hablan de ciertos aspectos. El primero es que es formal, ¿sí? La información adopta una forma física, es tangible, se refleja en documentos, se registra en diversos formatos y se puede almacenar y puede ser comercializada. Se permite la documentación sobre materias. Aquí actúa un poco el conocimiento, que es cognitivo, expresa la capacidad y disposición de los individuos para actuar de un modo determinado y reside en el individuo. Es información aprendida y sintetizada por y en las personas en función de un contexto determinado. La otra característica es en su contenido. La información se percibe como una acumulación de datos, lógica y adecuadamente estructurados gracias a la actuación transformadora de los individuos. El conocimiento es información organizada que se integra en un sistema preexistente e implica a la interpretación de la información según las necesidades particulares de los individuos y sus experiencias previas. Tienen un significado. Esta característica habla que la información se expresa a través de varios hechos, el conocimiento mediante los valores del individuo. La información es factual estructurada sin una utilidad particular. La información se identifica con hechos, figuras, eventos que provienen de fuentes externas a la organización. El conocimiento proviene de la transformación de la interpretación de la información en un contexto. El conocimiento se entiende como información con valor añadido, gracias a las aportaciones que realizan los individuos a la información que reciben. Implica una visión crítica, particular y sintetizada de la información que proviene de distintas fuentes. Tiene un uso, que es la última característica. La información permite informarse de datos percibidos como relevantes a través de las fuentes autorizadas. El conocimiento se orienta al logro de objetivos mediante la aplicación de percepciones e implica la forma en la que la información es utilizada en las diversas situaciones, es decir, la forma en que se percibe, utiliza o se comprende. Aquí hay otro punto que cuáles son los diferentes tipos de información que podemos encontrar y dar un ejemplo de cada uno. Aquí yo hablo de los 3 tipos de información: primarias, secundarias y terciarias. Tipo de información primaria contiene información nueva u original sobre un tema. Son fuentes dotadas de bastante fiabilidad y con una carga importante de información, ¿sí? En este tipo de información, el ejemplo claramente son unas estadísticas. En el caso de la biblioteca puede ser estadísticas de préstamo de material bibliográfico, ¿sí? Tenemos tipos de información secundarias, que son las que remiten al contenido de las primarias, pero de manera organizada, estructurada y sintética, ¿sí? En este ejemplo tenemos los libros, ya que cuando se realiza un estudio o unas estadísticas sobre algún área en específico, la persona se documenta sobre algún tema y ya basada en las estadísticas y en la investigación que realizó,
Toda esa información está organizada y estructurada en un libro, ¿sí? En una monografía. Y tenemos los tipos de información terciaria. Son repertorios, por lo general son índices de materias organizadas para su mejor localización de fuentes de información primarias y secundarias. Son para encontrar o localizar fuentes ya sea de la primaria o de la secundaria. Tenemos catálogos de bibliotecas, que es el ejemplo representativo. En estos catálogos no solamente se encuentran libros, sino se encuentran estudios, que son artículos científicos, ¿sí? Entonces podemos identificar el tipo de información que es y todo lo que tiene que ver con sus datos de publicación, los temas que contiene el material, el número de páginas, los autores, ¿sí? Y para ubicarlas en las respectivas estanterías. Tenemos en el siguiente punto, que es enumerar y explicar cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos. La primera fase del ciclo de vida es la creación, ¿sí? En esta fase se crean datos estructurados o no estructurados. Puede ser en forma de un documento, en un archivo PDF, en un correo electrónico, en audios, en videos, en imágenes o información en una base de datos. La segunda fase es el almacenamiento. Una vez que se crea un dato, se almacena en un lugar planteado para ellos. En ese punto se debe asegurar que los datos almacenados estén protegidos y sean implementados los controles de seguridad de datos necesarios, ¿sí? En la fase 3 es el uso de la información, ¿sí? Una vez que se crea un dato, se almacena y posteriormente se utiliza. Durante esta etapa los datos se visualizan, se procesan, se modifican y se guardan. Aquí los controles de seguridad se aplican a los datos en el punto de uso. Se debe supervisar la actividad del usuario y aplicar controles de seguridad para garantizar la prevención de fugas de datos. Aquí en esta fase habla más que todo de los derechos de autor. También cuando los usuarios están mirando, por ejemplo, información de las bases de datos, sabemos que los libros, en el caso de los libros electrónicos, están protegidos por derechos de autor, por eso no se permite la descarga en forma indefinida para estos libros, ¿sí? Y pues en algunas bases de datos los libros no se pueden realizar descargas, únicamente lectura en línea. Tenemos la fase 4, que es compartir, ¿sí? Los datos se comparten constantemente entre empleados, clientes y socios, lo que requiere una estrategia que supervise continuamente los almacenes de datos para nuevas instancias de datos confidenciales. Los datos se mueven entre una variedad de ubicaciones de almacenamiento público y privado, aplicaciones y entornos operativos, y es accedido por varios propietarios de datos desde diferentes dispositivos y plataformas. Esto puede suceder en cualquier etapa del ciclo de vida de la seguridad de los datos, por lo que es importante aplicar los controles de seguridad adecuados en el momento adecuado. La fase 5 es archivar, que en algún momento los datos pueden dejar su uso activo y ser archivados. Una vez archivados, es importante que los datos estén disponibles y protegidos. Aquí se habla sobre los datos que no se consulten así, o cuando ya el tiempo de actualidad, en el caso de los artículos científicos, son 5 años de actualidad, ¿sí? Entonces, cuando se publica un artículo científico, lo que hace es que dentro de los 5 años siguientes a su publicación, su uso es, pues se debe manejar ese uso, ¿sí? Su uso es muy importante. Pero ya después de los 5 años de haberse publicado este artículo, pues ya pasa a ser un material o un documento desactualizado, ¿sí? En la fase 6, pues es la eliminación, ¿sí? El volumen de datos archivados crece inevitablemente, y mientras que usted puede desear ahorrar todos sus datos para siempre, esto no es factible. Los costos y problemas de cumplimiento ejercen presión y lo obligan a eliminar los datos que ya no necesita. Pues aquí tiene que ver con la fase 5.
¿sí? Si ya el artículo ya no funcionó, está obsoleto, en el caso de los libros, digamos, de Windows 2003, que ya Windows cambia su interfaz cada 2, 3 años, entonces pues ya ese material para indicar cómo utilizar Windows pues es obsoleto, ¿sí? En el caso de los libros, ¿sí? Pues eso es todo por hoy, por todo el conocimiento que tenemos acerca de la era de información. Espero que eh, les haya gustado y pues sea de su ayuda, ¿sí? Si en algún momento necesitan buscar información sobre la era de la información y el ciclo de vida de los datos. Muchísimas gracias para todos y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.